Sara estaba sentada a la mesa de su cocina, mirando fijamente la pila de correos electrónicos de rechazo frente a ella. Cada uno parecía un recordatorio de su fracaso, un reflejo de todo aquello que escapaba a su control. El mundo fuera de su ventana se veía vibrante, lleno de energía y promesas. Pero para ella, todo se sentía gris, como si estuviera atrapada en una bruma de incertidumbre. Tenía 24 años, era una recién graduada en marketing, pero a nadie parecía importarle. Llevaba meses sin trabajo y cada día se despertaba sintiéndose más como una sombra que como una persona. Todas las entrevistas a las que había asistido terminaban con el mismo resultado: vamos en otra dirección. Sentía como si el universo conspirara contra ella, poniendo a prueba su determinación de la manera más cruel. Mientras leía otro correo electrónico de otra empresa, con las temidas palabras, «Gracias por su solicitud», un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era su mejor amiga, Mia, con una carta en la mano. «Pensé que te gustaría ver esto», dijo Mia, entregándole el sobre. «Es una invitación a una entrevista de esa gran empresa a la que te postulaste la semana pasada». El corazón de Sara dio un vuelco. Había solicitado tantos puestos que ni siquiera recordaba qué empresa le había enviado esta invitación, pero ver el nombre de la empresa impreso en el membrete hizo que su pulso se acelerara de inmediato, entre la emoción y el miedo. Había llegado a la entrevista. Esta podía ser su oportunidad, la que tanto había estado esperando. Los días siguientes fueron un torbellino. No podía contener la emoción, pero al mismo tiempo, el miedo la atenazaba. ¿Y si lo arruinaba? ¿Y si no les caía bien? ¿Y si fracasaba como siempre? Pero a pesar de sus dudas, no pudo evitar sentir un destello de esperanza. Esta era su oportunidad para cambiarlo todo. Tenía que aprovecharla al máximo. El día de la entrevista, se levantó temprano, dedicó tiempo extra a elegir el atuendo perfecto y ensayó sus respuestas frente al espejo. Al salir por la puerta, se recordó a sí misma que esto era solo un paso más hacia adelante. Ya había estado en situaciones peores, y si había sobrevivido a aquellas, podría con esta. Pero al subir al autobús y dirigirse hacia el imponente edificio de cristal en el centro de la ciudad, las dudas volvieron a asaltarla. Tal vez no servía para esto. Tal vez no era tan buena como todos le habían dicho. No pudo evitar preguntarse si aquello era otro callejón sin salida. Aún así, se aferró a la esperanza de que esta vez fuera diferente. El trayecto en ascensor hasta la planta de la empresa pareció eterno. Sus palmas estaban cubiertas de sudor nervioso. Al salir a la elegante y profesional oficina, vio a la recepcionista y sonrió, intentando controlar sus nervios. «Buena suerte», dijo la recepcionista amablemente mientras la guiaba hacia la sala de entrevistas. Sara caminó por el pasillo con el corazón acelerado. Había llegado el momento. Su gran oportunidad, o al menos eso esperaba. Sara se sentó en la sala de espera, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Intentó calmar su corazón acelerado respirando hondo, pero la anticipación la abrumaba. Cada vez que miraba a su alrededor, la elegante y moderna oficina la llenaba de admiración. Todo estaba impecable, pulido y perfecto. Todo lo que no sentía en ese momento. El reloj avanzaba lentamente, y cada minuto que pasaba parecía una eternidad. No recordaba haberse sentido nunca tan nerviosa. Todas las entrevistas anteriores habían sido como un ensayo. Pero esta era diferente. Había pasado días preparándose, investigando la empresa, ensayando las respuestas a todas las posibles preguntas. Conocía su currículum al dedillo. Pero en ese momento, cuestionó todo lo que creía saber sobre sí misma. Finalmente, la puerta se abrió y una mujer con un traje impecable le sonrió. «Señorita Sara, pase, por favor. Ya están listos para ti». Sara se levantó, alisándose la blusa, y siguió a la mujer a la habitación. Dentro había 3 personas, un hombre alto y seguro de sí mismo, con una barba bien recortada, una mujer con gafas y un aire de autoridad, y un caballero mayor sentado en silencio al fondo,
observándola con curiosidad. «Toma asiento, por favor», dijo el hombre de la barba, señalando la silla en el centro de la habitación. Sara sintió que le temblaban las piernas al sentarse, pero intentó mostrarse tranquila. La entrevista comenzó con las típicas cortesías. Le preguntaron sobre su trayectoria, sus experiencias laborales anteriores y por qué le interesaba el puesto. Al principio, se sintió bastante cómoda y respondió con seguridad. Pero a medida que las preguntas se volvieron más específicas, los nervios empezaron a apoderarse de ella. El hombre de la barba preguntó: ¿puedes contarnos sobre alguna ocasión en la que te enfrentaste a un desafío importante en tu carrera y cómo lo superaste? La mente de Sara se quedó en blanco. Se había preparado para esta pregunta, pero ahora las palabras no le salían. Intentó recordar. Los recuerdos le atormentaban, buscando la historia adecuada, pero sus pensamientos se sentían revueltos. Le sudaban las manos y sentía un nudo en la garganta. «Lo siento, balbuceó, luchando por recuperar el control. Me enfrenté a desafíos, pero no tenía mucha experiencia lidiando con ellos sola». El silencio en la habitación se sentía denso. La mujer de las gafas intercambió una rápida mirada con el hombre de la barba, quien se inclinó ligeramente hacia adelante, con una expresión indescifrable. «¿Hay algo más que quieras compartir sobre tu experiencia?», preguntó la mujer con voz fría y neutral. Sara sintió que se le enrojecían las mejillas. Se había preparado para este momento durante semanas, pero ahora sentía que todo se le escapaba de las manos. Su mente daba vueltas, pero no se le ocurría nada coherente. Era como si las palabras que necesitaba para explicar sus habilidades y cualificaciones la hubieran abandonado ante la presión. «Bueno, he hecho mucho trabajo voluntario», dijo Sara con voz temblorosa. «Y me apasiona ayudar a la gente». Pero antes de que pudiera terminar la frase, el hombre de la barba la interrumpió con un tono cortante. «Señorita Sara, me temo que esta no es la experiencia que buscamos. Necesitamos a alguien con resultados comprobados, con un historial de éxito bajo presión. No parece que esté preparada para lo que exige este puesto». A Sara se le cayó el alma a los pies. Se había esforzado tanto por convencerlos de su valía, pero ahora sentía el peso de su desaprobación aplastando su espíritu. No podía respirar, no podía pensar, ni siquiera podía comprender las palabras que decían. El silencio que siguió fue insoportable. El caballero mayor al fondo de la sala no había dicho ni una palabra, pero su mirada lo decía todo. Sara no encajaba allí, y lo sabían. «Gracias por venir, señorita Sara», dijo el hombre de la barba con voz rígida y formal. «Nos pondremos en contacto con usted, pero creo que buscamos a alguien con más experiencia». Sintió el aguijón de esas palabras como una bofetada. Sin esperar respuesta, la mujer se levantó, con la mirada ya fija en el siguiente grupo de solicitantes. Sara la imitó, con las piernas temblorosas. Al salir de la habitación, su corazón se hizo añicos. Había fracasado. Otro rechazo más para la colección. Otro recordatorio de que, por mucho que se esforzara, no era suficiente. Salió del edificio al día siguiente, con las calles de la ciudad borrosas a su alrededor. Su visión también se nubló por las lágrimas que ya no podía contener. Estaba acostumbrada al rechazo, pero este la había golpeado con más fuerza que todos los demás. No era solo el trabajo. Era la sensación de insuficiencia, de no ser lo suficientemente buena. Se sentó en un banco frente a la oficina, con las manos temblando. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? ¿A dónde debía ir? Parecía que el mundo le había cerrado otra puerta en las narices, y no tenía ni idea de cómo volver a abrirla. Sara caminó sin rumbo por las calles, con el peso del fracaso oprimiéndole los hombros. El mundo a su alrededor parecía difuminarse mientras su mente se llenaba de dudas. Sus pasos eran lentos, deliberados, como si el universo mismo la arrastrara por los trámites de la vida, como el peso de cada rechazo que había sufrido. Las luces brillantes de la ciudad parecían burlarse de ella.
Cada una le recordaba la vida que nunca podría alcanzar. Se sentía pequeña, insignificante, como una hoja a la deriva en el viento. Su teléfono vibró en su bolsillo, pero lo ignoró. No tenía fuerzas para hablar con nadie y explicar la profunda decepción que sentía en el corazón. No quería escuchar las palabras de aliento, bien intencionadas pero vacías, de amigos o familiares. Siempre era lo mismo, una palmadita reconfortante en la espalda seguida del mismo consejo: sigue adelante. La oportunidad llegará. Pero Sara estaba cansada. Llevaba meses intentándolo, persiguiendo algo que siempre parecía inalcanzable. Y, sin embargo, siempre tenía la sensación de ser ella la que se quedaba atrás. Se encontró caminando por el parque cerca de su apartamento, aquel al que solía ir en busca de consuelo. Cuando se sentía perdida, se sentaba en un banco, sintiendo el frío metal contra sus piernas. Sus pensamientos seguían dando vueltas. El rechazo le parecía algo personal, más que una simple entrevista de trabajo fallida. Era como si reflejara su vida, su valía, su capacidad para triunfar. El familiar murmullo de la ciudad se desvaneció cuando a Sara se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo había intentado. Había trabajado tan duro, pero ahora todo parecía inútil. Se cubrió el rostro con las manos, incapaz de contener los sollozos que la invadieron. No se suponía que fuera así. Había imaginado un futuro diferente, uno lleno de esperanza y éxito, no de lucha y decepción sin fin. Había soñado con trabajar en una empresa que la apreciara, que valorara su potencial. Pero ahora solo sentía el dolor del rechazo. Mientras permanecía allí sentada, sumida en su tristeza, el mundo pareció volverse más frío. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez con más insistencia. Era una llamada. La pantalla se iluminó con un número desconocido. Se quedó mirando el teléfono un largo rato, indecisa entre contestar o dejar que saltara el contestador. ¿Quién podría estar llamándola ahora? Ya no tenía nada que ofrecer. Ninguna buena noticia que compartir. Casi lo ignoró, pero algo la impulsó a contestar. Quizá era una señal. Quizá no era demasiado tarde. Hola, contestó con la voz temblorosa y ronca por el llanto. Hubo una breve pausa al otro lado de la línea antes de que la voz hablara, tranquila y serena. ¿Es Sara? Sí, soy Sara, respondió, secándose las lágrimas. No sabía quién llamaba, pero no era momento para cortesías. Sus emociones seguían a flor de piel y no estaba segura de estar preparada para hablar con nadie. Soy John, director ejecutivo de Brickway Enterprises, continuó la voz. Quería hablar con usted sobre la entrevista que tuvo hoy. El corazón de Sara dio un vuelco. Se quedó paralizada, una oleada de confusión e incredulidad la inundó. Lo siento. ¿Te oí bien? Sí, dijo John con tono amable pero directo. Sé que esto puede sorprenderte, pero quería llamarte personalmente. La mente de Sara daba vueltas. Esto no era posible. La entrevista había ido tan mal que había asumido que no la volverían a llamar. Sin embargo, ahí estaba él, llamándola. Quería disculparme por cómo fue la entrevista, continuó. Entiendo que el proceso no salió tan bien como hubiéramos querido, y por eso, lo siento mucho. He visto tu currículum y sé de lo que eres capaz. Creo que tienes mucho potencial y que mereces otra oportunidad. Sara sintió como si el mundo se hubiera detenido por un instante. Las palabras fueron tan inesperadas, tan amables, que no supo cómo responder. Había esperado otro rechazo, pero en cambio escuchaba palabras de comprensión y empatía. Sé que es difícil de creer, pero me gustaría ofrecerte una segunda oportunidad. Vuelve mañana a la oficina y hablemos con más tranquilidad. Quiero conocerte de verdad, no solo a la persona que está en la sala de entrevistas, añadió John. A Sara se le cortó la respiración. ¿Era un sueño? ¿O acaso había entrado en una realidad alternativa donde el fracaso no la definía? ¿Estás seguro?, preguntó en un susurro. No quiero hacerte perder el tiempo si no soy lo que buscas. Seguro,
dijo John con voz tranquilizadora. A veces, los mejores candidatos no rinden bien bajo presión, pero eso no significa que no tengan nada valioso que ofrecer. Lo veo en ti. Así que, por favor, dame otra oportunidad para ver de qué eres capaz. El corazón de Sara se llenó de emoción, una mezcla de incredulidad, gratitud y alivio. Por primera vez en meses, sintió que alguien volvía a creer en ella. Gracias, susurró. No te defraudaré. Tengo muchas ganas, respondió John antes de que terminara la llamada. Sara se quedó en silencio un momento, asimilando las palabras. Sintió como si se le hubiera quitado un peso de encima. Aún no se había dado por vencida, pero casi se había convencido de que nadie más creería en ella. Y ahora alguien le ofrecía una segunda oportunidad. No solo para conseguir un trabajo, sino para recuperar su confianza, su autoestima. Por primera vez ese día, Sara sonrió. No era una sonrisa de alegría plena, pero sí la primera señal de esperanza que sentía en mucho tiempo. Quizás, solo quizás, esta era la oportunidad que había estado esperando. A la mañana siguiente, Sara despertó con un renovado sentido de propósito, aunque todavía sentía un cosquilleo en el estómago. La idea de volver a la misma empresa que la había rechazado le parecía casi irreal. ¿Y si las cosas volvían a salir mal? ¿Y si la veían como débil, desprevenida o, peor aún, un fracaso? No tenía ni idea de qué esperar, pero una cosa era segura. No podía dejar escapar esta oportunidad. De pie frente al espejo, Sara intentó calmar sus manos. Su atuendo era sencillo pero profesional, y su cabello estaba recogido en una coleta. Esta vez no podía permitirse errores. No podía permitirse el nerviosismo que le había costado la entrevista el día anterior. Iba a demostrarles quién era realmente. La Sara que ella conocía. Capaz, fuerte y llena de potencial. En cuanto entró al edificio, notó la diferencia en el ambiente. Ayer, la oficina había sido fría e impersonal, pero hoy se sentía como un espacio donde la posibilidad era tangible. La recepcionista la saludó con una cálida sonrisa y la dirigió a la sala de conferencias donde había estado el día anterior. Su corazón se aceleró mientras caminaba por el pasillo, pero esta vez era más por anticipación que por temor. Al entrar en la sala, todo era diferente. Había desaparecido la presión de tener que actuar a la perfección frente a los rostros serios de los entrevistadores. En cambio, se respiraba un ambiente relajado. El director ejecutivo, John, estaba de pie junto a la gran mesa de conferencias con una taza de café en la mano. No llevaba traje, sino una camisa cómoda y vaqueros. Su actitud relajada tranquilizó inmediatamente a Sara. «Buenos días, Sara», dijo con una sonrisa amable. «Gracias por volver. Por favor, toma asiento». «Me alegra que estés aquí», comenzó John. «Quiero dejar algo claro. No siempre acertamos a la primera. La entrevista de ayer no reflejó fielmente quién eres ni lo que aportas. Así que quiero aprovechar este momento para escuchar sobre ti, tu historia, tus ambiciones y qué te motiva. No la versión pulida que crees que queremos oír, sino la versión real». El corazón de Sara dio un vuelco. Le estaba ofreciendo algo que nadie más le había ofrecido, la oportunidad de hablar con sinceridad, de ser auténtica. «Siempre me ha apasionado el marketing», comenzó Sara con voz firme pero cálida. «Pero mi camino no ha sido fácil. Vengo de un pueblo pequeño y he tenido que trabajar duro para llegar hasta aquí. Me he enfrentado a obstáculos, me han rechazado incontables veces, pero cada vez que caigo, me levanto». John asintió, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Lo respeto. Todos sufrimos contratiempos. Pero, ¿qué te hace levantarte? ¿Qué te impulsa a seguir adelante?» Sara hizo una pausa, sumida en sus pensamientos. Nunca antes había hablado de esto, ni con nadie, ni en una entrevista. Pero esto era diferente. No se trataba de decir lo que creía que querían oír. Se trataba de ser honesta. «Creo que es la convicción de que hay algo más para mí.
Siempre he creído que si perseveras, al final algo cederá. Pero más que eso, quiero demostrarme a mí misma que puedo lograrlo. Quiero ser el tipo de persona que nunca se rinde, por muy difícil que se ponga, dijo, con voz cada vez más segura. La sala quedó en silencio por un instante. John intercambió una mirada con los otros entrevistadores, quienes asintieron en señal de aprobación. Se palpaba un cambio en el ambiente. Sara lo sentía. Ya no se trataba de respuestas perfectas, sino de autenticidad. Tienes razón, dijo la mujer de gafas, con un tono más suave. Lo importante no es cuántas veces fracases, sino cómo te levantas después de cada caída. Y por lo que nos cuentan, lo has hecho una y otra vez. John sonrió, con una mirada cálida y sincera. Sara, debo admitir que cuando vi tu currículum por primera vez, me impresionó. Pero, como muchos otros, dudé de tu capacidad para trabajar bajo presión. Sin embargo, después de escuchar tu historia, veo a una persona tenaz, alguien que no permite que el miedo o el rechazo la definan. El otro hombre, que había permanecido en silencio hasta entonces, se inclinó hacia ella y añadió: aquí valoramos la resiliencia. Valoramos a las personas dispuestas a aprender, crecer y adaptarse, y eso es lo que percibo en ti. El corazón de Sara volvió a latir con fuerza, pero esta vez con una emoción diferente. No se trataba de convencerlos con respuestas perfectas, sino de ser ella misma. Y por primera vez en meses, sintió que era suficiente. John se recostó en su silla, con un tono que se tornó definitivo. Ya hemos visto suficiente. Estás contratada, Sara. Bienvenida a Brickway Enterprises. Sara se quedó boquiabierta. Había venido esperando otro rechazo, pero en cambio había encontrado aceptación, no solo de la empresa, sino también de sí misma. No había sido perfecta, pero había sido auténtica. Y eso había sido suficiente. Gracias, susurró con la voz quebrada por la emoción. No les defraudaré. Sé que no lo harás, dijo John con una sonrisa tranquilizadora. Creemos en ti. Al levantarse para estrecharles la mano, una oleada de gratitud la inundó. Había entrado en esa sala sintiéndose un fracaso, pero ahora salía con un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. Y esta vez, no la iba a desperdiciar. Sara salió de Brickway Enterprises esa tarde sintiéndose una persona completamente diferente. Su corazón estaba más ligero, sus pasos más firmes. Entró en esa sala esperando un rechazo, y en cambio, le brindaron la oportunidad con la que solo se había atrevido a soñar. Pero más allá de eso, le dieron algo mucho más valioso: confianza. No solo del director ejecutivo, sino de sí misma. Los días que siguieron fueron un torbellino de nuevos comienzos. Sara se entregó a su nuevo puesto con toda la pasión y energía que había acumulado durante años. El trabajo no era fácil, pero ahora se sentía diferente. Se sentía significativo. Cada tarea, cada desafío, era una oportunidad para demostrarse a sí misma que era merecedora de la oportunidad que le habían dado. John, el director ejecutivo, pronto se convirtió en algo más que un jefe. Se convirtió en su mentor, ofreciéndole guía, ánimo y lecciones que trascendían las paredes de la oficina. Él vio en Sara algo que ella misma no había visto hasta entonces. Una fuerza silenciosa, una resiliencia que no solo consistía en recuperarse de los reveses, sino en aprender de ellos. Le enseñó que estaba bien tropezar, que estaba bien no tener todas las respuestas, siempre y cuando siguiera adelante. Una tarde especialmente ajetreada, Sara se encontraba en una reunión con John y el resto del equipo de marketing. Le habían encomendado la tarea de dirigir una presentación para un nuevo cliente, algo que la habría aterrorizado apenas unas semanas antes. Pero ahora, con la confianza que había ido ganando poco a poco, se puso al frente de la sala, liderando la conversación. Su voz era firme, sus ideas claras. Sentía la mirada de sus compañeros sobre ella. Y en lugar de sentirse insignificante, se sintió empoderada. Al terminar su presentación,
John se puso de pie y aplaudió con una amplia sonrisa. Estuvo excelente, Sara, dijo. Sabía que podías hacerlo. Sigue esforzándote así y no habrá límites para lo que puedes lograr. El corazón de Sara se llenó de orgullo. Lo había conseguido. Había demostrado su capacidad. No solo en una entrevista de trabajo, sino en la vida real. Y lo mejor de todo era que no había tenido que ser perfecta. Solo necesitaba ser ella misma. Las semanas se convirtieron en meses, y Sara siguió prosperando en su puesto. Afrontaba los retos con una renovada confianza, aprendiendo de sus errores y fortaleciéndose con cada experiencia. Ya no se sentía como aquella persona que había tropezado en aquella entrevista, intentando desesperadamente demostrar su valía. Era una mujer a la que le habían dado una segunda oportunidad, y la estaba aprovechando al máximo. Una tarde, después de un largo día en la oficina, Sara estaba sentada en su coche, con la mente puesta en el principio. El banco del parque, las lágrimas, la desesperanza. Pensó en los correos electrónicos de rechazo que una vez había arrugado con frustración y en las incontables noches que había pasado preguntándose qué sería de su futuro. Parecía que había pasado una eternidad. La mujer que era ahora era tan diferente de la que había salido de aquella entrevista desesperada. Sentada allí, sonrió para sí misma. No solo le habían dado una segunda oportunidad en la empresa, sino una segunda oportunidad en la vida. Y era una oportunidad que había aprovechado al máximo, negándose a soltarla. Esa noche, le envió un mensaje a John, algo sencillo pero sincero: gracias por creer en mí. Estoy donde estoy hoy gracias a esa confianza. La respuesta de John fue rápida: te lo has ganado con creces, Sara. Sigue adelante. Esto es solo el comienzo. Sara se recostó en su coche, mirando las luces de la ciudad. Había llegado muy lejos desde aquel día oscuro. Y, sin embargo, sabía que esto era solo el principio. El camino por delante aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Estaba lista. Lista para superarse, lista para crecer y lista para demostrar que la segunda oportunidad que le habían dado era solo el comienzo de algo increíble. Habían pasado meses desde que Sara entró en la empresa. En Brickway Enterprises, Sara solo tenía una segunda oportunidad y el corazón lleno de incertidumbre. Hoy, frente a todo el equipo de marketing, dirigiendo una sesión de lluvia de ideas, se dio cuenta de lo mucho que había avanzado. La mujer segura de sí misma que tenían delante ya no era la misma que, nerviosa, había titubeado durante la entrevista, buscando desesperadamente aprobación. Era alguien completamente diferente. Una mujer que había aprendido a aceptar sus imperfecciones, su resiliencia y su propio valor. No solo el trabajo había cambiado. La perspectiva de Sara sobre la vida se había transformado por completo. Ya no veía cada rechazo como un fracaso personal. En cambio, los veía como lecciones, como peldaños que la guiaban hacia donde debía estar. Y en el proceso, había aprendido a confiar en sí misma. Había aprendido que lo más importante no era cómo la veía el mundo, sino cómo se veía ella misma. Una tarde, mientras Sara estaba en su oficina revisando algunas estrategias de marketing, llamaron a la puerta. John entró con su habitual sonrisa cálida. Hacía meses que no la visitaba personalmente, pero hoy parecía tener algo importante. Sara, quería tomarme un momento para decirte lo orgulloso que estoy del trabajo que has estado haciendo. No solo de tus resultados, sino también de tu crecimiento. Has superado todas las expectativas y creo que estás lista para algo más, dijo con un tono serio pero amable. Sara levantó la vista de su escritorio, sorprendida. ¿Algo más? ¿Qué quieres decir? John sonrió y sacó una carpeta de debajo del brazo. Estamos ampliando nuestro equipo y quiero que asumas un rol de liderazgo. Creo que tienes la capacidad de liderar e inspirar a otros de la misma manera que nos has inspirado a todos. A Sara se le cortó la respiración. Un rol de liderazgo. Ni siquiera lo había pensado. Se había concentrado en hacer el mejor trabajo posible,
sin imaginar que sus esfuerzos la llevarían hasta aquí. No sé qué decir, respondió atónita. Nunca pensé que estaría en esta posición. John colocó la carpeta sobre su escritorio y se sentó frente a ella. Sara, ya has demostrado que estás lista y, créeme, crecerás en este rol igual que. Has superado cada desafío que has enfrentado. Tienes algo especial y quiero que aproveches esta oportunidad. Sara se recostó en su silla, asimilando sus palabras. Siempre había soñado con llegar a este punto, pero ahora que era real, parecía casi irreal. Había pasado tanto tiempo dudando de sí misma, sintiéndose indigna del éxito. Pero ahí estaba, al borde de algo aún mayor. Estoy lista, dijo con voz firme, llena de una confianza recién descubierta. Lo daré todo. John sonrió y se puso de pie. Sé que lo harás. Bienvenida a tu nuevo puesto, Sara. Contamos contigo. Mientras él salía de su oficina, Sara se quedó sentada un momento, asimilando el peso de sus palabras. Había recorrido un largo camino desde aquel día en el banco del parque. Había pasado de sentirse un fracaso a convertirse en una líder, alguien lista para conquistar el mundo. El camino no había sido fácil, pero había valido la pena. Cada lucha, cada rechazo, cada lágrima, no cambiaría nada, porque todo la había llevado hasta ese momento. Sara sonrió para sí misma mientras miraba por la ventana la puesta de sol sobre la ciudad. Era una vista hermosa, un recordatorio de que el mundo estaba lleno de infinitas posibilidades. Tenía una segunda oportunidad y ahora la estaba aprovechando al máximo. Ya no solo sobrevivía, sino que prosperaba. Y con eso, comenzaba un nuevo capítulo.